Hola a todos, en este video les voy a explicar en qué consiste el método paso a paso máximo. El método paso a paso nos sirve para poder elaborar secuencias con actuadores hidráulicos, ya desde dos actuadores hidráulicos en adelante. Ya estas secuencias se pueden lograr cumpliendo la cantidad de pasos de las cuales está compuesta. Ya hay secuencias que pueden tener, por ejemplo, 4 pasos, ya, o secuencias de 3 pasos, ya, o de 5 o 6 pasos, ya, depende del tipo de circuito, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de pasos que tenga la secuencia, vamos a tener una cantidad de enclavamientos en este circuito. Ya, aquí vamos a poder distinguir tres partes principales en este circuito que tenemos de ejemplo. Ya, este circuito podríamos tomarlo como un modelo, ya, donde se puede aplicar el método. Ya, entonces voy a indicar acá, ya vamos a indicar que esta primera parte del circuito, ya, le llaman la parte de mando, ya. Sería todo esto, ¿cierto? Esa parte de ahí, ya. Toda esa parte es la parte de mando. Ya le llaman así porque es la parte donde nosotros podemos hacer el control manual, ya donde tenemos el pulsor de partida, pulsor de parada, ya, para poder darle arranque y detener el circuito. Ya, después podemos distinguir esta otra parte, ya que sería la parte de control. ¿Ya? Todo esto sería la parte de control del circuito. ¿Ya? Entonces la parte de control está compuesta por los enclavamientos que tiene el circuito. ¿Ya? Y el método de paso a paso plantea de que el número de pasos que tiene la secuencia va a ser igual al número de enclavamientos que tenga el circuito. ¿Ya? Entonces en este caso estamos tomando como ejemplo un circuito que va a desarrollar una secuencia de 4 pasos. ¿Ya? Por eso tenemos 4 enclavamientos. ¿Ya? Podríamos marcarlo acá con rojo. Ya con rojo vamos a marcar aquí la cantidad de pasos. ¿Ven? Paso 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Por eso tenemos 4 enclavamientos. ¿Ya? Cada enclavamiento representa un paso de la secuencia. ¿Ya? Y después tenemos la última parte, ya que sería la parte de potencia. ¿Ya? Esa última parte del circuito es la que está relacionada con la energización de la solenoide, ¿cierto? Ya esa sería la parte de potencia. Ya por medio de esa energización de la solenoide vamos a poder controlar las válvulas. ¿Ya? Entonces, ya conociendo las partes del circuito, ya vamos a empezar a ver las reglas del método para empezar a desarrollarlo. ¿Ya? Voy a borrar acá ya esto que hicimos acá. Ya sabemos ya que el circuito está dividido en esas partes. Ya, parte de mando, parte de control y parte de potencia. Ya, entonces ahora vamos a empezar a aplicar las reglas del método. Ya, entonces como decíamos recién, ya una de las reglas, ¿no es cierto?, tiene que ver con el número de pasos, ¿cierto? El número de pasos tiene que ser equivalente al número de enclavamientos. O sea, que tenemos un enclavamiento que es el primero, este representa al primer paso de la secuencia que se va a tener que desarrollar. Ya, en este caso, nosotros vamos a tomar como ejemplo una secuencia que es a más b más, a menos b menos. ¿Ya? Entonces esta secuencia consta de 4 pasos. ¿Ya? Eh, Acá tenemos el primer paso que sería a más, el segundo paso sería b más, el tercer paso a menos y el cuarto paso b menos. ¿Ya? Entonces, para la parte a más, ¿no es cierto?, tendríamos que tener este paso de aquí. ¿Ya? Entonces, con lo que vamos a completar
en esta parte del enclavamiento vamos a poder desarrollar esa parte de la secuencia, ¿ya? Y cuando se cumpla este paso, vamos a tener que darle el paso al siguiente, ¿ya? O sea, esto es una secuencia, ¿ya? Entonces tiene que ir cumpliendo el paso 1, después se tiene que cumplir el 2, después el 3 y el 4, ¿ya? Entonces esta es la otra regla del método, ¿ya? La otra regla del método dice que cada paso tiene que habilitar al siguiente, ¿ya? Y desenergizar el anterior, ¿ya? Por ejemplo, este paso habilitaría al paso 2 y deshabilita el paso anterior a él, ¿ya? Lo mismo pasa con el paso 2. El paso 2 habilitaría al paso 3, pero tiene que deshabilitar el anterior, ya que sería el 1. ¿Ya? El paso 3 habilita el paso 4, pero deshabilita el paso 2. ¿Ya? Y eso es lógico porque en la medida que se vaya cumpliendo cada parte de la secuencia, ya tenemos que dar paso, ¿no es cierto?, a que cuando ya termine de hacer el ciclo completo, pueda reiniciarse el ciclo en las condiciones en que se encontraba al inicio. ¿Ya? Por eso que todo tiene que volver, ¿no es cierto?, a su condición de reposo una vez que ya se cumplió ya la parte de la secuencia correspondiente. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a escribir acá ya los nombres de cada uno de los relés ya que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo con negro. Ya, vamos primero a escribir esta parte de acá, ¿no es cierto?, donde tenemos el relé de la parte de mando. ¿Ya? A este le vamos a llamar K0. ¿Ya? K0. Ya tanto la bobina del relé como el contacto abierto que depende de él. ¿Ya? Después aquí en la parte de abajo donde se encuentran todas estas bobinas, ya vamos a poner el nombre también, ya que sería en orden correlativo. Ya, o sea, este va a ser K1, K2, K3 y K4. ¿Ya? Entonces ahí están puestos los nombres de cada bobina en orden correlativo. Ya, entonces lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es aplicar lo que nos dice el método, ya, donde nos está indicando de que cada paso tiene que habilitar el siguiente y deshabilitar el anterior. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la bobina que representa el primer paso, ya, la bobina del enclavamiento. Entonces, esta bobina va a tener que hacer que cierre un contacto, ya, que depende de ella. Ya, ese contacto va a ser el contacto K1. Ya, y ese contacto K1 tiene que habilitar el siguiente enclavamiento. ¿Ya? Entonces, este K1 cuando cierre va a poder habilitar el enclavamiento siguiente, que sería el del paso 2. ¿Ya? Eso es lo que va a permitir, ¿cierto? Pero también, ¿no es cierto?, nos dice el método que el mismo relé tiene que ser capaz de deshabilitar el anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que acá el anterior, ya no hay un enclavamiento anterior a este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que devolver, así, dar la vuelta, ya, y en la parte final, ¿no es cierto?, del circuito, aquí es donde finalmente va a aparecer el contacto K1, ya que va a ser nuevamente cerrado. Ya, entonces este K1 va a estar ubicado aquí. ¿Ven? Es como si yo hubiera dado la vuelta al circuito y aparezco al final. ¿Ya? Entonces ahí es donde tiene que estar posicionado el contacto K1 cerrado. ¿Ya? Y ahí estamos cumpliendo con la regla que nos plantea el método. Ya, entonces hasta el momento vamos bien con eso. Ya, ahora vamos a ver qué pasa con la bobina K2. Ya, la bobina K2 también tendría que cumplir, ¿no es cierto?, con esa parte del procedimiento, ¿cierto? O sea, la bobina K2 que corresponde al paso 2 tiene que habilitar el enclavamiento siguiente. Ya, entonces a ese le vamos a llamar K2, ¿cierto? Contacto abierto K2. Ya que al cerrar, ¿qué va a permitir hacer? Energizar el enclavamiento siguiente. K2 energiza el enclavamiento del paso 3. ¿Ya? Y al mismo tiempo que tiene que hacer K2, la bobina tiene que
desenergizar el enclavamiento anterior. Ya, entonces el enclavamiento anterior es el que estaba hecho en K1. Entonces es este de acá, ¿ven? Ese es el enclavamiento anterior. Entonces acá donde se encuentra en contacto cerrado, ¿cierto? Vamos a ubicar el contacto K2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un contacto K2 cerrado que depende de la bobina K2, ¿cierto? Entonces cuando esta bobina se energice, el contacto que está aquí, que es el contacto cerrado, va a tener que abrir, ¿cierto? Porque va a pasar de su estado de reposo a la activación. Entonces ahí va a tener que abrir y desenergizar el enclavamiento anterior, que es el del paso 1. ¿Ven? Entonces si yo activo el paso 2, tengo que deshabilitar el 1. ¿Ya? Claro, ¿ven? Y así vamos. ¿Ya? Ahora este paso 2 tiene que habilitar el tercer paso. ¿Ven? Ahí lo está habilitando. Ahora vamos a la bobina que se encuentra aquí, ¿cierto? La bobina K3. Ya, entonces con la bobina K3 tiene que pasar lo mismo. La bobina K3 tiene que habilitar el enclavamiento siguiente. Ya, entonces a ese le vamos a llamar contacto K3. Ya, entonces ese contacto K3 cuando cierre va a alimentar el enclavamiento del paso 4. ¿Eh? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Tendríamos que hacer que deshabilite el anterior. Ya, entonces K3 va a tener que deshabilitar, ¿cierto? Mediante ese contacto cerrado, ¿cierto? Deshabilita el enclavamiento anterior. Ahí. ¿Ya? Y nos quedaría la última bobina, ¿cierto? La bobina K4. Entonces la bobina K4 ya tiene que habilitar el enclavamiento siguiente, pero ¿qué nos encontramos aquí? Que no hay enclavamiento siguiente. Entonces en este caso pasa lo mismo que en el otro extremo, ya en el del principio. Ya en el caso de acá, como este es el final, ¿cierto? K4 va a tener que habilitar, ¿no es cierto?, la parte del principio. O sea, tenemos que dar la vuelta, ya como si estuviéramos llegando al principio del circuito, ya. Y en esta parte, ¿cierto? Ahí tenemos que ubicar el contacto K4 que corresponde a la bobina. Ya, entonces ahí va a estar K4. ¿Ya? Esto siempre va a pasar con los enclavamientos que se encuentran en los extremos, ¿cierto? Entonces, en este caso K4 habilita el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el que se encuentra en realidad al principio, ¿ya? Esto pasa porque esto es un ciclo, ¿ya? Entonces, de alguna manera tenemos que enlazar la última parte de la secuencia con la primera, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el enlace, ¿ya? Enlazamos lo último con lo primero, ¿ya? Entonces, ahí hicimos eso, ¿ya? Y ahora la bobina K4 también tiene que desenergizar el enclavamiento anterior, ¿ya? Entonces ahí vamos, indicamos acá, ¿ven? K4 tiene que desenergizar por medio de ese contacto cerrado, ¿cierto? Por medio del contacto cerrado que se encuentra ahí, ¿cierto? Va a deshabilitar el enclavamiento anterior, ¿ya? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, hecha esa parte de la regla del método, ¿ya? Entonces, ya que tenemos listo eso, ya voy a borrar solamente las flechas, ¿ya? Entonces ya tenemos lista esta parte de identificar los contactos. Ya nos faltaría solamente la parte más sencilla, ¿ya? Entonces ahora tenemos que nombrar los contactos que dependen de cada enclavamiento. Ya por ejemplo aquí tenemos el enclavamiento de la bobina K1, ¿cierto? En esta parte. Ya ahí tenemos la bobina K1. Entonces, ¿cuál es el contacto que depende de esa bobina para realizar el enclavamiento? El que está ahí, ¿ya? Entonces, este contacto es el que va a cerrar cuando se energice la bobina, ¿cierto? Y va a permitir realizar el enclavamiento. Entonces, ese contacto tiene el mismo nombre que la bobina, ¿ya? Entonces, en este caso es el contacto K1,
Ya, lo mismo pasa aquí en el segundo paso, ¿cierto? En el segundo enclavamiento. Ya, la bobina es K2, por lo tanto en el contacto que depende de esa bobina es K2 también. ¿Ya? ¿Ya? El que permite realizar el enclavamiento. ¿Ya? Después, el paso 3 es lo mismo, ¿cierto? La bobina que tenemos es la bobina K3, entonces el contacto que está aquí es K3. Ya, después acá en el último lo mismo, ¿cierto? Bobina K4, contacto K4. Ya, entonces ahora nos faltaría solamente los contactos de la parte de abajo de este lazo que hay, este lazo paralelo que hay, ¿cierto? Entonces, dentro de este lazo en paralelo tenemos, ya en realidad es como una mezcla paralelo serie, ¿cierto? Porque tenemos acá dos contactos que están en serie en paralelo con este, ¿ya? Que es el K1, ¿ya? Entonces, en esta parte de abajo, que son todos estos contactos de aquí abajo, ya todos estos contactos de acá abajo van a representar los finales de carrera, ya todo lo que está ahí. Ya, entonces esos finales de carrera vamos a tener que determinar en qué orden los vamos a escribir. Ya, ahí lo tenemos. Ya, entonces cómo vamos a identificar, ¿no es cierto? En qué posición vamos a ubicar esos fines de carrera. Ya, en esa sección. Ya, son 4 fines de carrera los que tenemos que ubicar ahí. Ya, entonces ahí es donde recurrimos a la secuencia. Ya, entonces la secuencia que tenemos de ejemplo, ¿cierto? Es la que tenemos acá, ¿cierto? Dice A más, B más, A menos y B menos. Entonces vamos a tener que hacer acá un análisis de cuáles son los finales de carrera que se activan en cada parte de la secuencia. ¿Ya? Una vez que esta secuencia haya cumplido el total del recorrido. Ya, por ejemplo, acá la parte A más, ya significa que el vástago del cilindro A hizo su carrera de salida. ¿Ya? En algún momento va a llegar al final de la carrera, y cuando llega al final de la carrera va a llegar al fin de carrera A1. ¿Ya? Entonces el final de carrera 1 es el que se activa en esa parte. ¿Ya? A más. Después en la parte B más, el fin de carrera que tendría que activarse es B1, ¿cierto? Porque eso es el final de carrera que se activa cuando este vástago, que es el cilindro B, hace su recorrido completo, ¿cierto? Cuando ya cumplió su recorrido y llegó al fin de carrera B1. Entonces B1 es el que nosotros ubicamos ahí. ¿Ya? Para la parte B más. Después para la parte A menos, ¿no es cierto? El vástago del cilindro A tiene que hacer su recorrido, su carrera de retorno, ¿cierto? Entonces cuando hace su carrera de retorno llega al fin de carrera a 0. ¿Ya? Por lo tanto ubicamos a 0 en esa parte. ¿Ya? Después con la parte B menos lo mismo, ¿cierto? B menos significa que el vástago del cilindro B hizo su carrera de retorno, llegó al final de carrera B0, ¿ya? Y eso es lo que está explicitado ahí, en B0. ¿Ya? Entonces ahí identificamos qué fin de carrera se activa en cada parte de la secuencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al final? Este B0, que fue el último, ya el último final de carrera, del último paso, ya lo que tenemos que hacer es que ese B0 va a pasar al principio, ya, para poder tener esa lógica cíclica que hablábamos recién, ¿cierto? Que este es una secuencia que es cíclica, que va a repetirse en forma infinita, ¿cierto? Hasta que detengamos el circuito en forma manual. Ya, entonces, esto es lo que tenemos que hacer para que tenga ese comportamiento cíclico. ¿Ya? Entonces, B0, ¿cierto? Tiene que pasar al principio. ¿Ya? Entonces, ya teniendo identificados los finales de carrera, ya, y ya tenemos también identificados los pasos y todo eso, ya lo que podemos hacer es una tabla. Ya, entonces por eso tenemos esta tabla de acá. Ya en esta tabla estamos detallando los pasos, ya que sería el paso 1, el 2, el 3 y el 4. Ya también estamos detallando cuáles son los fines de carrera que se activan en cada paso, ya, y es lo que desarrollamos acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que escribir el B0, ¿no es cierto? Que es el primero, después A1, después B1 y después A0. ¿Ya? Ahí tendríamos los 4 fines de carrera. Ya también tenemos que detallar en la tabla la parte de la secuencia que se va desarrollando, ¿cierto? O sea, aquí tenemos por ejemplo la A más, después tenemos B más, después A menos y después B menos.
Ya después, en esta parte tenemos que identificar cuál es el solenoide que se activa en cada parte de la secuencia. ¿Ya? Eh, Acá también tenemos el diagrama de la secuencia, ¿cierto? El diagrama de estado, ya que nos ayuda bastante a verlo gráficamente cómo se desarrolla esta secuencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la parte A+, que es la parte donde el vástago del cilindro A hace su salida, ya tenemos que ver cuál es el solenoide que se activa en esa parte. ¿Ya? Estamos acá, ¿no es cierto? En esta parte. Entonces, si yo quiero hacer que el vástago haga su carrera de salida, ¿qué solenoide tengo que activar? ¿Ya? Entonces tengo que activar la solenoide I1, ¿cierto? Porque si alimento a este solenoide, la válvula cambia de posición, ya trabaja con la posición del lado izquierdo, entonces ahí vamos a poder hacer que la presión ingrese por esta cámara del cilindro y el vástago pueda hacer su salida, ¿ya? Entonces, vamos a energizar la solenoide I1 para poder desarrollar la parte A+. ¿Ya? Entonces eso tenemos que escribir ahí. ¿Ven? I1 es la solenoide que permite que, al ser energizada, ¿no es cierto?, permite que la válvula cambie de posición y desarrolle la parte de la secuencia A+. Ya, después, en el caso de la parte B+, ya, ¿cuál es la solenoide que se tiene que activar? Bueno, basta ver el dibujo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que al energizar la solenoide I3, hacemos que, que el vástago del cilindro B haga su carrera de salida. ¿Ya? Entonces, estamos bien, ¿no es cierto? La solenoide I3 permite hacer esa parte B+. Después, ¿cuál es la solenoide que se activa cuando se desarrolla la parte A-? O sea, cuando el vástago del cilindro A retorna. ¿Ya? Ahí tengo que activar I2. ¿Ya? Entonces ponemos aquí I2. ¿Ya? Después la última parte está la solenoide I4, ¿cierto? Entonces, la lógica, ¿no es cierto?, que la I4 es la que permite hacer que el vástago del cilindro B retorne. ¿Ya? Entonces, hicimos todo eso, ¿cierto? Todo ese análisis y al final ponemos que cada uno de estos relés, que son el K1, K2, K3 y K4, va a estar asociado a cada parte de la secuencia, ¿cierto? A cada paso. Ya al paso 1, al paso 2, al paso 3 y al paso 4. Ya, y con eso ya hicimos el cuadro, ya que nos va a servir para poder ordenarnos en esta última parte del circuito. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que escribir acá, en esta parte, ¿no es cierto?, en estos 4 pasos, tenemos que escribir los finales de carrera que pudimos encontrar. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escribirlo aquí. Ya, entonces el primer final de carrera sería B0. Ya, después tendríamos A1. Después tendríamos B1 y A0. Ya. Entonces, en esta parte es importante que ustedes, cuando ingresan esto en el programa, ya en FluentSim, ya todos estos contactos son abiertos, normalmente abiertos. ¿Ya? Cuando ustedes ya empiezan a hacer la simulación, seguramente el mismo programa ya va a identificar cuáles son los fines de carrera que están activados y los va a cerrar. ¿Ya? O sea, lo van a ver ustedes en el programa que está cerrado. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el A0, el final de carrera 0 puesto en la parte inicial, por lo tanto el vástago está tocando ese fin de carrera, ya, por lo tanto lo está activando. ¿Ya? Y en el caso del B0 pasa lo mismo, ¿cierto? El vástago está tocando el fin de carrera y lo está activando. Entonces tanto A0 como B0 van a aparecer activados y cerrados. ¿Ya? Cuando el programa indica eso, lo indica con una flecha. Ya, pone una flecha al lado del contacto, ya, y esa flecha me está indicando de que el contacto está activado y por eso está cerrado. ¿Ya? Pero eso lo va a hacer el programa solo. Ya, ustedes solamente ponen los finales de carrera abiertos, ya, y el programa se encarga de cerrar lo que corresponde a cerrar. ¿Ya? Ya, eso es importante porque si ustedes se equivocan y lo ponen nuevamente cerrado, lo que va a hacer el programa después es abrirlo cuando se activen. ¿Ya? Y la secuencia podría no funcionar bien. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces tenemos los finales de carrera.
Ya, ahora falta nombrar los solenoides. Ya, los solenoides los nombramos de la misma forma que aparecen en la tabla. Ya, ese análisis ya lo habíamos hecho, así que es cosa de escribir tal cual como aparece en la tabla, ya en el orden. Ya, por ejemplo, I1, I3, I2, I4. Ya, ese es el orden que tienen que tener, ¿cierto? De acuerdo al análisis que hicimos en la tabla, ya de acuerdo a la secuencia. Ya, entonces va a depender de qué secuencia estemos haciendo, el orden en el que vamos a escribir estos solenoides. ¿Ya? Y en la parte de arriba, ¿cierto? Ubicamos los contactos de cada relé en orden correlativo. ¿Ya? K1, K2, K3 y K4. Ya, entonces con eso ya tenemos el circuito casi listo. ¿Ya? Falta la última parte. Ya, y esa última parte la vamos a escribir aquí. Ya voy a borrar un poco este para dejar un poco de espacio. Ya lo vamos a escribir acá. Ya, entonces en esta última parte tenemos que ubicar acá un pulsador. Ya, ese pulsador va a ser el S0. Ya, va a estar el pulsador S0 puesto aquí. Ya, lo estamos conectando en paralelo con respecto a este lazo de acá, ¿ven? Ya, entonces va a estar puesto ahí el S0. Ya, y aquí vamos a tener que ubicar también un contacto que esté abierto. Ya, va a ser un contacto abierto y se va a llamar K0. Bueno, lo voy a escribir ya en esta dirección porque los contactos abiertos son así, ahí. Ya, entonces ese contacto abierto se va a llamar K0. Ya, entonces esa última parte es la que siempre vamos a tener que agregar en los circuitos. Ya, cuando ustedes desarrollen el método paso a paso, completen toda la información, ya al final siempre tenemos que ubicar este pulsador, ya en este caso el pulsador S0 porque tiene el mismo nombre que el pulsador original. Ya, pulsador S0, ¿cierto? En paralelo con respecto a este lazo de acá. ¿Ya? Y abajo, ¿cierto? En serie con respecto al contacto que teníamos acá originalmente, ponemos un contacto casero, ¿cierto? Y ese contacto casero tiene que estar normalmente abierto. ¿Ya? Y con eso ya el circuito queda listo. ¿Ya? Si ustedes lo simulan en FluidSim, ya lo ponen a trabajar, va a ser la secuencia que aparece descrita ya acá, ¿cierto? En la secuencia A más, ¿no es cierto? O sea, salida del primer vástago del cilindro A, en este caso el cilindro A hace su salida, después viene la parte B más, ¿cierto? Que es el vástago del cilindro B, que hace su salida, ya su recorrido completo, después viene la parte A menos, que es cuando el vástago del cilindro A hace su retorno, y después viene la parte B menos, cuando el vástago del cilindro B hace su retorno, ¿ya? Eso es lo que ustedes deberían ver, ¿no es cierto?, en la simulación que hagan. Ya, entonces, en los métodos paso a paso, donde estamos involucrando válvulas biestables, como en este caso, ya las válvulas biestables son las de este tipo, ¿no es cierto?, que son válvulas que podemos energizar con dos solenoides, ¿cierto?, para que haga el cambio de posición dependiendo de qué solenoide activemos. Ya, entonces estas válvulas son biestables. Ya, entonces para válvulas biestables, el método paso a paso máximo se desarrolla de la misma forma ya para todos los casos. ¿Ya? Lo que puede variar acá es el número de pasos que tenga la secuencia. ¿Ya? Puede haber, por ejemplo, una secuencia que tenga menos pasos que esta, ya que tenga 3 en vez de 4, o secuencias que tengan más pasos, ya porque si tenemos más cilindros, más totores, por ejemplo, involucrados, ya eso podría significar que la cantidad de pasos podrían llegar a ser 6 pasos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso puede variar, ya, pero esa variación tiene que ver con que tenemos que agregar más enclavamientos. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos más pasos, tendríamos que agregar acá un paso 5, un paso 6. ¿Ya? Entonces tendríamos en total 6 enclavamientos.
ya, y eso haría que el circuito fuera más grande, ya, pero el método es el mismo, se aplica de la misma manera, ya, en eso no hay ninguna variación, ya, las reglas son iguales. Ya, entonces eso es lo que quería explicarles, ya, en qué consiste el método paso a paso, ya, y eso es por ahora. Ya, gracias por ver esto y espero que les ayude ya en el desarrollo de este tipo de secuencias. Ya. Bueno. Bueno, en esta parte del video les voy a mostrar la parte de la simulación. Ya. Ya habíamos desarrollado en la pizarra el circuito con la secuencia A más, B más, después A menos y B menos, ya usando el método paso a paso. Ya hicimos el análisis del método, ya pudimos desarrollarlo, ya, y ahora lo que corresponde hacer, ¿no es cierto?, es hacer la simulación en el programa FluidSim. ¿Ya? Entonces, en el programa puse la parte hidráulica, ¿no es cierto?, con las válvulas, y aquí hice el circuito tal cual como lo desarrollamos en la pizarra. Puse todo lo que habíamos incluido, ¿ya? Y al final también puse ese pulsador que les había nombrado que tiene que ir, ¿no es cierto?, incluido también con este casero, un contacto casero abierto, ¿ya? Ya este es como una condición de partida que se le da al circuito, ¿ya? Y recuerden que el pulsador tiene que tener el mismo nombre que el pulsador original, ¿ya? Tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos todo listo para poder simular este circuito, ¿ya? Entonces, la secuencia que habíamos dicho era la secuencia A más, B más, A menos y B menos, ¿ya? Vamos a poder verla ahora, ¿cierto? Voy a poner acá play, ¿ya? Y vamos a oprimir el botón de partida. Entonces, como pueden ver, la secuencia se está desarrollando de acuerdo a lo que estaba planteado, ¿cierto? Secuencia A más, B más, después A menos y B menos. ¿Ya? Ahora con el botón de parada podemos oprimirlo y detenemos la secuencia. Entonces, bueno, ahí pudimos comprobar su correcto funcionamiento, ¿ya? Y también ustedes pueden darse cuenta acá que aparecen dentro de los fines de carrera, ya lo que les decía, que por ejemplo acá al final de carrera B0 aparece con una flecha y aparece cerrado, ¿ya? Entonces eso es porque FluidSim está detectando que ese final de carrera está siendo activado por el vástago, ¿ya? Porque es el que está en el inicio de la carrera, ¿ya? Entonces, como está siendo activado por el vástago, lógicamente ya aparece con esa flecha indicando que está en activación y aparece como cerrado, ¿ya? Entonces, esto lo hace el programa, ¿ya? O sea, cuando nosotros conectamos acá el contacto B0, yo lo puse nuevamente abierto, ¿ya? Y el programa, como detecta que este se activa, por cierto, lo deja cerrado y activado, activado, ya, y cerrado. Lo mismo que en el caso del fin de carrera cero, ¿eh? El final de carrera cero aparece también con una flecha indicando que se activó y está cerrado, ¿ya? Pero originalmente yo lo había conectado abierto, ¿ya? Entonces eso es lo que decía yo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Siempre vamos a ubicar los fines de carrera abiertos, ¿ya? Y el programa se encarga después de hacer el cierre de los que estén siendo activados, ¿cierto? Y les va a indicar también con la flecha de que están activados. Ya no es que estén en reposo así, ya, sino que están activados y cerrados, ¿ya? Y bueno, eso es lo que les quería mostrar ya para finalizar este video. Ya pudimos desarrollar la secuencia en el programa FluidSim, ya, y estamos demostrando que se funciona correctamente, ¿ya? Bueno, eso era lo que les quería mostrar aquí, ya, y con eso ya estamos finalizando el video, ¿ya? Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.